Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Yo en un anterior vídeo exponía la imagen social entre los sirios de la antigüedad respecto de Dios como ser moral y más aún de Dios como lo moral en sí. Es decir, exponía qué concepción tenía la sociedad respecto de la realidad moral de la divinidad. En este vídeo que voy a presentar ahora, que estoy ya presentando, voy a hacer un poco lo inverso. Voy a explorar, a través de un texto que he escrito para la ocasión, los valores, cualidades éticas, morales en sí de la sociedad. No las representaciones en relación a Dios, sino los valores objetivos con los que la sociedad siria en la antigüedad funcionaba, haciendo una diferenciación entre moral y ética. La moral es alusiva, es relativa al bien y al mal, y la ética proviene del griego clásico etoikos, que a su vez proviene del griego clásico ethos, la forma de ser y de vivir, de poner en juego el ser en la vida, y de ahí ethos, el sentido de la vida, es decir, la ordenación en una escala de valores de aquello que se pone en juego en la vida, de menor grado de importancia a mayor grado de importancia, en una escala jerárquicamente ordenada de valores. Esto es la ética, la distinción entre lo que es fundamental y lo que no, lo que es básico y lo que no, lo que es importante y lo que no. Lo básico es lo importante o no es lo importante, según determinadas escalas de valores éticas no coincide. Una cosa es lo básico, la condición de posibilidad para lo importante, o sea, básico puede ser el comer, el tener seguridad, el estar protegido, el tener techo, el tener condiciones para la reproducción de la vida, para la crianza, pero lo importante trasciende lo básico, aunque lo básico sea de obligado cumplimiento para acceder a lo importante. Lo infraestructural para lo superestructural, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este vídeo voy a explorar un poco esto, qué relación había entre la materialidad, la organización social del trabajo, cuáles eran los elementos que entraban en juego en la producción de los medios de vida y así de la continuidad de la vida social, y la moral, y también la relación entre la religión que tenían y lo que decía en el anterior vídeo, ¿no? Lo que exponía en el anterior vídeo, Dios como ser moral, qué relación había entre la imagen de Dios como ser moral y la propia moralidad social real. Vamos a ello a través de un texto que he escrito para la ocasión, Valores morales en la antigüedad siria y su base material y religiosa. Me vais a permitir, como he puesto una música clásica exquisita, pero que no quiero que me desenfoque de la lectura de este complejo y denso texto, pues me vais a permitir que me ponga unos auriculares y que me aíslen un poco de esta música de fondo. Bueno, procedo con mi texto. Valores morales en la antigüedad siria y su base material y religiosa. La economía neolítica agropecuaria y más tarde la economía de regadíos y canales es la raíz de una moral que halla sus más firmes valores en la templanza, en la moderación y en el rechazo social a perder los estribos. El ideal normativo de moderación en el individuo y en el comportamiento social es el reflejo de la necesidad de moderación meteorológica y climática para la producción y para la vida material en el campo. El campesino requiere de un justo medio en el cielo, literalmente como el comer, transponiéndose este requisito a la relación con uno mismo y a las expectativas puestas en los demás. Se huye de los excesos y se sanciona negativamente el fanatismo y los extremos, las explosiones de
las explosiones temperamentales con los demás y los juicios a primera vista, etc. Servida está así la moral del equilibrio que dice: la verdad no está de un lado ni de otro, sino en las antítesis, sino en la síntesis que dice esta moral del equilibrio. La verdad no está de un lado ni del otro, sino en la síntesis de la positividad de ambos lados, tal y como la vida no está del lado de la sequía ni de la inundación. Por lo mismo, la moral será de tipo dialéctico, esforzándose por ver más allá del árbol, el bosque en los asuntos mundanos, tal y como la verdad celestial estriba en el conjunto sistémico de poderes que comprende, en ese bosque, por decirlo así, y lejos de estribar en uno u otro árbol, en uno u otro poder atmosférico aislado respecto de la totalidad. Y la dialéctica regresa de vuelta a la moral moderantista, como en la dialéctica china taoísta, de origen campesino, que afirma la superación de los contrarios en un resultante que armónicamente incorpora a estos contrarios superándolos, como en la categoría de Aufheben en la dialéctica de Federico Hegel. Por lo demás, dice el proverbio chino, demasiada cantidad de algo bueno es malo, siendo transformada la cualidad por acumulación de cantidad y a partir de un punto crítico cuantitativo, que significa ese sorpaso, esa trascendencia cualitativa. En la dialéctica, el conflicto es valorado como ético si no es violento. El conflicto es la simiente de la evolución vital, tanto como es un conflicto vital el conflicto entre sol y nubes, siendo el sol tapado y saliendo del encapotamiento, alternativamente con el transcurso estacional, y sin que llegue a imponerse uno u otro polo dialéctico, erradicando a su contrario. La culminación del proceso neolítico de domesticación de grupos de animales determinó el valor sirio primigenio de la paciencia, así como de la cordialidad y calidez humana, cualidades sin las que se volvía imposible el éxito de una economía pecuaria de transporte de los rebaños y explotación ganadera. Los fenómenos disruptivos atmosféricos son valorados como gritos del cielo que amenazan la estabilidad de campos y de cosechas, forjándose con ello el valor sirio de no gritar para expresar los términos de una discusión o de una situación dialéctica, y de ahí la sanción valorativa negativa de la vehemencia y del comportamiento espasmódico o impulsivo y reflexivo. No puede uno someterse a la primera reacción dictada por la primera impresión, sino que debe uno tener fe en el retorno de las aguas a su cauce. Las buenas ideas llegan en cambio con la serenidad racional, lo mismo que el buen tiempo y la serenidad atmosférica son más fertilizantes, más productivos y más aseguradores de una constancia de rendimientos agrarios que un tiempo de abundancias estruendosas. Saber perdonar y la tolerancia del otro son valores despertados por la creencia en unas fuerzas sacras que en su juego sociológico celeste aceptan su tiempo y su lugar, y el de los demás. No llueve siempre ni hace siempre sol, ni la humedad dura siempre, ni tampoco dura siempre la sequedad, ni el vendaval, ni la ausencia de viento, ni la crecida del río, ni la mengua de su caudal, etc. Todo es un compartir en la estructura política celeste supramundana, que por ello no es de tiranía por parte de uno, sino de poliarquía, de pluralidad de fuerzas y de poderes entre las entidades y seres que integran el ser de la divinidad. El valor de la humildad dimana de la certidumbre de saberse en manos de Dios. Esa fuerza ante cuya dirección impresa no es ni siquiera imaginable el oponerse, e igual que el cuerpo no puede permanecer erguido ante el huracán, ¿cómo va uno a desafiar a la lluvia a que no le moje? Esa determinación independiente en su grandeza de toda intercesión volitiva humana es Dios, de toda voluntad humana es Dios.
Tal valor de la justa provisión divina despierta el valor de la hospitalidad, pues ¿cómo va uno a osar privatizar para sí y por tanto privar a otro una riqueza natural y social que es ella misma ser de la divinidad? ¿Y cómo va uno a rehusar compartir el producto social solo posible a partir de beneficiarse con respecto a factores atmosféricos, hídricos, minerales y geológicos? ¿Cómo va uno a limitar la penetración de Él, Dios, en satisfacer las necesidades de los demás? Este valor de la hospitalidad se expresó en la historia. Por ejemplo, en la hospitalidad con que los cananeos, poblamientos como Gerar, cuyo rey fue Abimelech, acogieron a las tribus hebreas abrahámicas, proporcionando hábitat y sepulcro bajo tierra cananea para los muertos hebreos, incluida Sara, la esposa de Abraham. El sacerdote Reuel, el medianita, de la ciudad de Medián, prestó refugio a Moisés cuando él hubo matado a un egipcio y hubo de huir de ese país. Moisés casaría con la hija de Reuel y permanecería en casa de éste hasta regresar a Egipto. Reuel volvió a acogerle tras el éxodo desde Egipto. Melquisedec, rey de Salem, Urshalim, en su denominación actual Jerusalén, dio la bienvenida a Abraham y alimentó a él y a los suyos. Otro valor ligado a las artes de subsistencia agropecuarias es la confianza en que Dios protegía a aquellos pobladores. Los cananeos fenicios, inspirados por el valor, surcaron el Mediterráneo, llamado entonces el Gran Mar de Amurro, en alusión a los pobladores amorritas. Asimismo, perimetraron África y llegaron a las costas de América, aunque no se establecieron allí. Eran osados y carecían de miedo al confiar en que la divinidad en el agua de los mares, llamada por ellos Yam, no les abandonaría. Otro valor es el de superar cualquier dogmatismo, pues los contrarios, aunque parecen ser mutuamente excluyentes, conforman los dos polos buenos del mismo proceso natural virtuoso, que los integra a ambos. Que el calor sea bueno o malo es relativo, dependiendo del grado de calor, de la estación, etc. Y con ello con los demás fenómenos climáticos. Nosotros decimos marzo tormentoso, o alternativamente decimos marzo ventoso, y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso. Por su parte, el concepto de Ea, agua, filosofado por el gran Tales de Mileto, de origen cananeo, concepto que hunde sus raíces en la cosmología cananea del agua como la ontología de la vida, determinó el concepto de arjé, principio de la physis, naturaleza, entre los filósofos físicos helenos, entre los presocráticos. La certidumbre en depender igualmente de unos y otros grupos humanos y más allá de cultura, respecto del ser de la divinidad y de sus múltiples fuerzas de actuación, hizo emerger el valor de la igualdad y lo consolidó. Por eso los cananeos fueron exógamos, estableciendo relaciones de alianza y matrimoniales, y por tanto de descendencia y consanguineidad y parentesco entre reinos urbanos cananeos distintos y con otros pueblos que no eran cananeos. Dios era universal y por eso eran iguales los pueblos en su recepción de condiciones sacras para proseguir con su vida terrenal. Como en la cosmología siria antigua la sociedad política celeste funciona porque las distintas fuerzas sacras se sacrifican a las demás en reciprocidad, se afianza el valor del autosacrificio humano por los demás, por el prójimo. Así como la lluvia se refrena para que luzca el sol se modera en virtud de la humedad atmosférica, y así en reciprocidad, al prescindir de la versión hipertrofiada de uno mismo o paroxismo.
Asimismo, el valor de la fidelidad se fue fraguando al calor de los mitos, donde se repite cíclica y eterna, idéntica unión de entidades, y se repite el combate, por ejemplo, por encontrar a Baal en los infiernos. Así emprende esa búsqueda por hallarlo Anat, su compañera, o por escapar del inframundo. Damuzi escapa e ir hacia la unión con Inanna, la que será su consorte, etc. El hecho de comprender que la vida a reproducir a partir de la agricultura y el pasto de rebaños depende de la consociación de elementos celestes distintos, fraguó el valor de la unidad. También con pueblos distintos, cierto cosmopolitismo, que luego llamarían los griegos atenienses el cosmopolitismo, a fin de mejorar la sociedad y, es más, fundar sociedad. A su vez se fortificó el valor de respeto por lo ajeno que Dios ha provisto y dispensado, como cuando el rey Abimelech restituye a Abraham su esposa, al saber que ella era en efecto su esposa, la esposa de Abraham, tras haberla tomado al decirle a Abraham que se trataba de su hermana. Las sociedades sedentarizadas y fundamentadas en una división ya compleja del trabajo, donde los pobladores se han especializado en oficios y profesiones, fue la base cimentadora de la conciencia que atribuye un carácter social al acto individual, en la medida que el acto individual presenta repercusiones que trascienden al individuo, y en la medida en que el acto material productivo por oficio y profesión individual no es independiente, sino que depende de una complementariedad y de un suministro, una distribución, una provisión por parte de otros oficios y profesiones en una división compleja del trabajo. Depende de lo que Emil Durkheim, el sociólogo, llamó un tipo de solidaridad orgánico. Es decir, en la medida que el acto individual presenta repercusiones que trascienden al individuo. Por lo mismo, enraizó el valor de la autoprivación individual por la sociedad y por los demás. Además, al residir Dios en todos y cada uno, y por tanto residir en la sociedad, se enfada y rompe en ira debido a cualquier atisbo de egoísmo de actitud o de acción. Estos valores no dependieron de códigos jurídicos escritos originalmente, porque estos códigos jurídicos escritos no aparecen hasta el tercer milenio en Sumeria, primer código aparecido en Ur, el código de Ur-Engur, y siendo uno de los primeros el del rey Ur-Nammu. Hay una segunda gran ola de prolijidad de códigos escritos durante el segundo milenio en Babilonia de la mano de las dinastías amorreas. El ejemplo paradigmático es el célebre Código de Hammurabi, el amorrita. Lo que sí hacen los códigos jurídicos es transcribir y poner en tablillas de arcilla aquellos códigos éticos y morales anteriores, o por lo menos el espíritu general de sus normas, de las normas de aquellos códigos anteriores. Entre otros valores inspiradores destacan la solidaridad con los pobres y el valor de la seguridad. Asimismo, la protección de viudas y huérfanos. Destaca en el código de Uruk-Ahina la redacción de leyes cuyo objetivo es atacar la corrupción sacerdotal. En los códigos escritos es fácilmente perceptible entre los grandes valores directores el valor relativo a la responsabilidad ética en guiar al grupo humano como el pastor y en proveerle de agua fresca y de fertilidad susceptible de cultivo promiscuo. Entre los principios rectores, el de preservar siempre, y es más, ampliar y mejorar, en tanto que se pueda, el legado recibido de obras de ingeniería hidráulica. Se observa, como dato igualmente fundamental, la deriva desde un derecho inicial más punitivo de reciprocidad de actuación respecto del delito, es decir, de un registro jurídico originariamente del ojo por ojo, diente por diente, hacia el derecho restitutivo,
de compensación, de reposición de la falta o del delito a través de su compensación, usualmente en concepto de multa a saldar con los familiares de la víctima y alternativamente en concepto de trabajo para ellos o para la ciudad-estado o para las obras hidráulicas en el campo. En la determinación de la multa regirá siempre la idea de proporcionalidad. Bueno, y hasta aquí este texto sobre los valores morales y la ética de la sociedad en los grupos humanos sirios antiguos y de la importancia, de la incidencia, del impacto que tuvo la vida material, la materialidad, la organización de la producción y cuáles eran los medios de vida, cómo se distribuían, cómo se extraían o fluían para reproducir la subsistencia y por tanto para reproducir al grupo humano, y también la incidencia del impacto de lo que hablábamos en el anterior vídeo, de la imagen de Dios, de la religión y Dios considerado, en qué términos era considerado ser moral y la moral en sí misma, pues qué impacto tuvo sobre la propia moralidad social de los sirios en la antigüedad. Espero que os haya aportado algo, que os haya esclarecido. Si os ha dejado con dudas o tenéis, bueno, pues incertidumbres que no han sido resueltas, preguntas, cuestionamientos, mayores desarrollos en mayor profundidad y aportaciones de vuestra propia cosecha o de vuestra propia investigación, a este vídeo, pues ya sabéis, por favor, en el apartado comentario, escribid y os contestaré gustoso o entraré en ese debate deseable con vosotros. Dadle al like, al dislike, compartid el vídeo, suscribíos, dadle a la campana y ponedla de color negro para recibir cada vídeo que yo produzca. Y bueno, gracias, hasta la próxima, hasta el próximo vídeo.